Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un ratito. Hoy tenemos un tema que de verdad está que arde en las redes sociales y que ha dado un giro de 180 grados a muchas opiniones. Estoy hablando ni más ni menos de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un bebé. Sí, como lo escuchan. Para los que son nuevos por aquí y quizás no están tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos súper famosos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air Senkalkam en turco. La química entre ellos era explosiva. Y obviamente los fans esperaban con ansias que esa chispa trascendiera la pantalla. ¿Y qué creen? Pasó. Hande y Kerem confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja favorita de todos. Viajes, fotos juntos, publicaciones románticas en redes, era la envidia de todo el mundo. Pero como en toda historia, hubo un final. Tras un tiempo juntos, lamentablemente anunciaron su ruptura, dejando a muchos con el corazón roto. Desde entonces Hande y Kerem han seguido caminos separados, cada uno con sus proyectos y por lo que parece sin volver a coincidir públicamente. Hasta ahora. Y es que recientemente algo inesperado ha sucedido. Se han filtrado o se han hecho públicas unas fotos que, bueno, ya les adelanto que han revolucionado Internet. Fotos de Kerem Bürsin, ni más ni menos, con un bebé. Y no cualquier bebé, sino un bebé que aparentemente podría ser familiar de alguien cercano a él. Y las reacciones han sido de lo más variadas. Por supuesto, en este vídeo vamos a analizar todo a fondo. Vamos a ver las fotos, a reaccionar juntos, a especular un poquito pero siempre con respeto, y a entender cómo estas imágenes han cambiado, o al menos desafiado, la percepción que muchos teníamos sobre Hande y Kerem y sobre sus posibles futuros. Así que si les interesa el chisme, el drama, y las últimas novedades de sus celebridades favoritas, quédense hasta el final. No se pierdan ningún detalle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y denle un buen like si les gusta lo que ven. Comencemos. Vale, empecemos por lo más importante en las fotos. Como les decía, estas imágenes han sido la comidilla en redes sociales. En ellas vemos a Kerem Bürsin con un bebé en brazos. El actor con una gran sonrisa parece estar disfrutando muchísimo de la compañía del pequeño. Las fotos son tiernas, conmovedoras y sobre todo, muy reveladoras. Vemos a un Kerem Bürsin que honestamente no habíamos visto antes. Un Kerem Bürsin en un rol más familiar, más paternal. Y sinceramente le queda genial. Las fotos fueron tomadas en un entorno que parece ser muy cercano, probablemente en la casa de alguien. Esto añade un elemento extra de intimidad a las imágenes. No son fotos posadas, ni tampoco parecen ser parte de una sesión profesional. Son fotos naturales, espontáneas, que capturan un momento genuino. Y eso, amigos, es lo que las hace tan especiales. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas fotos? Primero, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Fans de Kerem y por supuesto de Love is in the Air enloquecieron. Los comentarios fueron de lo más variados, desde elogios a la ternura del actor, hasta preguntas sobre quién es el bebé y sobre si Kerem está pensando en la paternidad. Y aquí es donde entra en juego Hande Erçel. Porque inevitablemente la gente empezó a preguntarse cómo se sentiría Hande al ver estas fotos. ¿Cómo reaccionaría al ver a su exnovio con un bebé? ¿Despertaría en ella algún sentimiento? ¿Le daría un poquito de nostalgia? La verdad, no lo sabemos. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Pero como era de esperar, la especulación está a la orden del día. Y es que si bien es cierto que Hande y Kerem han seguido caminos separados, también es cierto que su relación fue muy importante para muchos. Ver a Kerem con un bebé de alguna manera, evoca recuerdos de esa época en la que parecían tan enamorados y en la que se especulaba, incluso con la posibilidad de una familia juntos. Pero aquí es donde quiero hacer una pausa importante. Es crucial que entendamos que esto es una especulación. No sabemos qué siente Hande. No sabemos si estas fotos le afectaron, o si simplemente les desea lo mejor a Kerem. Y sobre todo, no debemos juzgar ni asumir nada. Respetemos su privacidad y la de Kerem.
Lo que sí podemos decir es que estas fotos han generado un cambio de percepción. Antes, Kerem era visto como un hombre soltero, dedicado a su carrera y a su vida personal. Ahora, con estas fotos, vemos una faceta diferente de él. Una faceta más familiar, más cercana a lo que podría ser la paternidad. Y sinceramente eso es algo muy bonito de ver. Pero, ¿qué hay de Ande? Ande, por su parte, también ha seguido adelante con su vida. Ha estado trabajando en diferentes proyectos, viajando y disfrutando de su vida personal. También, por lo que se rumorea, está saliendo con alguien. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Bueno, la verdad es que, y esto es mi opinión personal, creo que estas fotos, más que generar un conflicto, pueden demostrar el crecimiento y la madurez de ambos. Ver a Kerem en esta situación puede significar que ambos han superado su relación, y que ambos están felices y plenos con sus vidas. Y eso, amigos, es algo muy positivo. Además, es importante recordar que estas fotos no son una confirmación de nada. No sabemos si Kerem tiene intenciones de ser padre en el futuro, ni si está involucrado sentimentalmente con la persona que está con el bebé. Son simplemente fotos que nos muestran un momento de su vida. Pero, ¿qué ha ocurrido con las opiniones de la gente? Exactamente lo que esperábamos, un cambio radical. La gente ha pasado de idealizar a Kerem como el soltero de oro, a verlo como un hombre que podría ser un padre excelente. Y, ¿saben qué? Eso es maravilloso. La vida de las personas cambia, evolucionan y a veces, nos sorprenden con nuevas facetas que no conocíamos. Y en el caso de Ande las opiniones también han variado. Algunos fans, los más románticos, quizás sintieron un poco de tristeza al ver a Kerem con un bebé. Pero en general, creo que la mayoría ha reaccionado con cariño y respeto, deseándole lo mejor a ambos. Así que, en resumen, estas fotos han generado mucha conversación y debate. Han cambiado la percepción que teníamos de Kerem Bürsin, y han puesto a prueba, una vez más, la fortaleza y la madurez de Hande Erçel. Personalmente creo que estas fotos son un recordatorio de que la vida sigue, y que las relaciones pasadas, por más importantes que hayan sido, no definen el futuro. Hande y Kerem han demostrado ser dos personas fuertes, talentosas y sobre todo, felices con sus vidas. Y eso, amigos, es lo más importante. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la verdad es que no lo sé. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, seguir apoyándolos en sus proyectos y sobre todo, seguir respetando su privacidad. Porque al final del día, ellos son personas como nosotros con sus vidas, sus emociones y sus sueños. Así que, para resumir, hemos visto las fotos de Kerem Bürsin con un bebé. Hemos analizado el impacto que han tenido en las redes sociales y en la opinión pública. Hemos hablado de Hande Erçel y de cómo estas imágenes pueden haber afectado sus sentimientos. Y sobre todo, hemos recordado la importancia del respeto y la privacidad en la vida de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado. Que les haya parecido interesante y entretenido. A mí personalmente me encanta hablar de estos temas con ustedes. Me encanta compartir mi opinión y sobre todo, me encanta saber que ustedes también están ahí, del otro lado de la pantalla, escuchando, comentando y debatiendo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad, gracias por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan de las fotos? ¿Cómo creen que reaccionó Hande? ¿Les gustaría ver a Kerem como padre? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo el chisme. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.